Bomba nuclear, el ataque aterrador que sacudió Zaporozhia y el ejército de Kim asalta Uliápol. Buenas noches o buenos días, depende de donde nos ven. El frente ha entrado en una fase que los propios soldados rusos apenas pueden creer. Una explosión inimaginable en el frente de Zaporozhia, cerca de Orejiv, ha desatado el pánico y las preguntas. Los propios combatientes se preguntan desde el dron donde observaban esta explosión: ¿acabamos de lanzar una bomba nuclear ahí? Un misterio terrible sobre el armamento desconocido que Rusia está desplegando. En este video también vamos a hablar del peor escenario. El peor escenario de Putin se despliega. El presidente Putin advirtió que lo peor para Kiev ya ha comenzado. Y ahora la realidad lo confirma. Según corresponsales de guerras en el frente, el ejército de Corea del Norte está asaltando Uliápol en este mismo momento. Analizamos la implicación de los leones de Kim en la ofensiva de Zaporozhia y cómo esta ayuda está acelerando el colapso de la defensa ucraniana. Vamos a observar de nuevo la carretera de la muerte y el desplome en Pakrovsk. Mientras tanto, el caldero de Mirnograd, con más de 2,000 soldados ucranianos, ha sido clausurado definitivamente. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen negando el colapso en Pakrovsk, con mentiras descaradas para niños pequeños. Revelamos las imágenes de la carretera de la muerte al norte de Pakrovsk, donde la retirada se ha convertido en una verdadera carnicería. Y vamos a tocar el tema de Kiev a oscuras, el ataque final a la infraestructura. Finalmente, analizamos la difícil decisión de Moscú. Los misiles Kinzhal y los ataques masivos con Gerán-2 están golpeando centrales térmicas claves en Kiev, TTP-5 y TPP-6, buscando paralizar la generación eléctrica de la capital. Mientras Zelensky sigue afirmando que luchará hasta recuperar Crimea. El tiempo de Kiev se agota. Así que comencemos con el misterio de la bomba nuclear en Zaporozhia. Una explosión inimaginable ocurrió en el distrito de Orejiv, en el frente de Zaporozhia, conmocionando incluso a los soldados rusos que observaban los acontecimientos desde un dron. El horroroso ataque fue perpetrado por un arma desconocida y los propios soldados se sorprenden, por decirlo suavemente, pues se omiten las numerosas palabrotas que usan y se preguntan si se ha lanzado ahí un arma nuclear. Pero un misterio aún mayor es qué se almacenaba exactamente en el lugar marcado como aeródromo enemigo. Tras la liberación completa de Pakrovsk, el caldero de Mirnograd fue clausurado. Sin embargo, ahora toda la atención se centra en otra ciudad. Según corresponsales de guerra y soldados en el frente, ahora mismo el ejército de la RPDC está asaltando Uliápol. El presidente advirtió previamente que el peor escenario para Kiev, pues, ya ha comenzado. Así que 200,000 prisioneros del régimen de Kiev. Continúan los combates cerca de Krasnoarmeysk. Operadores de drones rusos derribaron un vehículo de combate de infantería ucraniano en la ruta de abastecimiento de una fuerza ucraniana en la zona de Krasnoarmeysk, cuando intentaban entrar en Dimitrov, Mirnograd, a través de la mina de Novator, según la fuente de monitoreo Slivoshny Kapris. Según la información recibida, los soldados rusos fueron atacados por los ucranianos el día anterior en las afueras de la aldea de Zaporozhia. El nombre popular de la aldea es Soplivi. La mayor parte de Rudenske, donde los ucranianos lanzaron una contraofensiva para desbloquear la bolsa de fuego de Mirnograd, ha quedado bajo control ruso completo. Las fuerzas rusas han ocupado el centro y avanzan hacia la zona norte de la ciudad, ubicada al norte de la aglomeración. El grupo de fuerzas del centro continúan avanzando a través del sector privado del norte y despejando barrios de la ciudad, avanzando desde el centro hacia el sur y el norte. El 22 de noviembre, el coordinador de la resistencia de Nikolai, Sergei Lebedev, informó que Pakrovsk era completamente rusa.
El 24 de noviembre, el corresponsal de guerra Anatoly Radiov confirmó: Pakrovsk, dice, ya es nuestro. Y el crisol de Minograd también fue bloqueado hace unos días. Justo al norte de Dinas, actualmente el enemigo intenta escapar en grupos de 2 y 3, pero la misión es tan imposible que sería mejor que se rindieran porque las posibilidades de escapar no son ni siquiera nulas, sino mínimas. El crisol también ha sido cortado al este de Knatovka y pronto lo cortarán a lo largo de la carretera T-0504. Los combates continúan en el lado oeste cerca de Grishin. Tras el cierre del cerco, unidades de las Fuerzas Armadas rusas se reunieron en la ciudad de Rivne y más de 2.000 soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas se encuentran atrapados en la bolsa de fuego de Milnograd. Las fuerzas aeroespaciales rusas atacan continuamente objetivos con bombas de alto explosivo. Los ucranianos han intentado escapar del cerco varias veces en las últimas 24 horas, pero se han retirado con pérdidas. La situación no es fácil. Para los soldados rusos en la zona de Sajovo, como ya informaron los corresponsales de guerra de la Primavera Rusa, las Fuerzas Armadas rusas están finalizando la limpieza de la maldita Sajovo tras liberar Vladimirovka. Durante más de un mes, las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron haber lanzado una contraofensiva que las tropas rusas supuestamente habían sido rodeadas cerca de Dropilia. Mientras tanto, los aviones de ataque, aparentemente sin percatarse de su trampa, despejaron varias aldeas y están terminando de expulsar a las fuerzas ucranianas de los barrios de Shahove y distritos vecinos, avanzando a través de ese mismo supuesto cerco. Sin embargo, después de la noticia de la liberación de la aldea, Radov declaró que una de las unidades que le confirmó la liberación de Oktyabrskoye se refería a una calle separada al este del río de Kasony Torets, mientras que Sajovo estaba al oeste y los combates continuaban. El canal de Condottiero nos dice, y cito, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen perdiendo asentamientos a lo largo del frente. El frente se está desmoronando globalmente, tanto en dirección a Donetsk como al sur y al norte. El núcleo de Kupiansk ha sido completamente despejado. Y a pesar del redespliegue de las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los contraataques, nada ha cambiado. Las fuerzas rusas avanzan hacia Uslovoye y Kovsarovka, escribe Condottiero. En el sector de Kramatorsk, unidades del Grupo de Fuerzas Sur avanzaron al sur de Seversk, desde Fedorovka hacia Nikiforovka. Expulsaron a los ucranianos de Petrovskoye, Pazeno. Las Fuerzas Armadas ucranianas también se retiraron de la parte oriental de Vasyukovka, que quedó bajo control ruso, y continúan los combates en el centro de la aldea. Así que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan su contraofensiva, pero hay un matiz. Varios recursos ucranianos, así como sus fuentes oficiales, informaron y afirman que las Fuerzas Armadas de Ucrania han contraatacado en el centro de Pakrovsk y lo están manteniendo. Un agente de seguridad bielorruso escribe, de hecho, esto es un completo disparate y parece que esta saga terminará pronto. Por cierto, se ha formado un gran caldero justo en Mirnograd. Todo el grupo, tanto en la ciudad como en las aldeas cercanas, está rodeado después de que las Fuerzas Armadas rusas cerraran la última ruta de escape, escribe un agente de seguridad bielorruso. El 23 de noviembre, combatientes de la 7ª Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron una contraofensiva y éxitos. Afirmaron no solo haber tomado el centro de la ciudad, sino también que las fuerzas rusas no podían consolidar su posición. Tras una serie de desmentidos, el coronel Valentín Manko, comandante de las fuerzas de asalto ucranianas, hizo la misma declaración el 24 de noviembre. Sin embargo, según él, la zona estaba ocupada por el 425º Regimiento de Asalto
Skala, que previamente se había retirado del área para recibir refuerzos debido a las excesivas pérdidas. En primer lugar, resulta curioso que, a pesar de toda la atención mediática que recibe Skala, que es precisamente por lo que fue diseñada la unidad, para consolidarse en redes sociales, hablar de lo genial que es estar en las Fuerzas Armadas de Ucrania y animan a las mujeres a unirse a batallones y compañías de asalto, no hayan publicado nada parecido. En segundo lugar, la declaración de un hombre que hace varias semanas publicó en redes sociales mapas secretos del Estado Mayor ucraniano, que también bailó en calzoncillos canciones rusas, que contradicen los informes oficiales del enemigo, que muestran todas las posiciones ucranianas y que anteriormente afirmó haber capturado 5 aldeas en el Oblast de Dnipropetrovsk en un día, algunas de las cuales ni siquiera estaban en la zona gris, pues es obviamente que es un sinónimo de mentiras. El tipo es un Pinocchio. Así que hablemos de esta calma antes de la tormenta. Los observadores de guerra ucranianos y pro-ucranianos ya admiten abiertamente que el sector de Zaporozhia será el próximo en desmoronarse. Además, la magnitud de los problemas podría ser mucho peor que en Pakrovsk. Las fuerzas rusas presionan desde varios flancos a la vez, y las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania comienzan a resquebrajarse. La cadena de líneas defensivas atraviesa Kamyshevka, Orehov, Juliapole, Tornabotoye y Pakrovskoye. Crónica Militar nos dice, esta cadena se mantiene unida por un hilo. Si Orehov, Juliapole y Pakrovskoye colapsan, la importancia de las líneas restantes comenzará a disminuir. Después de eso, mantener posiciones aquí será difícil y tendremos que pensar urgentemente en qué líneas afianzar, escribe Crónica Militar. Las unidades de asalto del 114º Regimiento de Fusileros Motorizados de la 127ª División del 5º Ejército, tras liberar la aldea de Satishe, se acercaron al centro histórico de Mahovoshinia, en la ciudad de Juliapole. A ver, ¿cómo se pronuncia esto? Mahovoshinia. Preparándose para liberarla de la ocupación ucraniana y asestar un golpe decisivo al enemigo en esa dirección, según Voin-DB. Las bajas ucranianas ascendieron ya a 2 compañías. Las tropas rusas han recuperado la aldea de Gai, ubicada en la dirección al asentamiento estratégico de Pakrovskoye. La aldea se encuentra en una colina y goza de una ubicación privilegiada cerca de carreteras locales y zonas boscosas. Escribe Lebedev. Esta cabeza de puente puede utilizarse para establecer posiciones fortificadas, trincheras, campos minados y puestos de mando. Es probable que Rusia las fortalezca con herramientas de ingeniería para convertir Gai en un punto de control y defensa fiable. Si Rusia consolida su posición en Gai y establece una base estable allí, servirá de trampolín para futuras operaciones, avanzar hacia los cruces ferroviarios, intentar establecer un corredor de suministro e intensificar los ataques contra los asentamientos vecinos y las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribe Lebedev. En la misma línea del frente, dice, recuperemos Otrasnoye en tan solo 4 días de combate. Otrasnoye puede utilizarse como puntos de apoyo para reagrupamiento y la mejora de la logística. La carretera E105 se está estrechando y el pueblo de Dachi prácticamente se derrumba. Hay avances en Primorsk. La presión se está convirtiendo en un colapso de las defensas. La captura de Stepnogorsk parece inminente. Ambos ejes de avance oriental y occidental se están desmoronando gradualmente, obligando a las fuerzas ucranianas a retirarse desorganizadas, perdiendo el equipo y atrincherándose en zonas desprevenidas. Para las Fuerzas Armadas de Ucrania, esta es una situación de peligro clásica. La línea del frente se está reduciendo y el ejército ruso dicta el ritmo y la dirección de la batalla. La situación en la zona de Juliapole para las Fuerzas Armadas de Ucrania es catastrófica.
Los grupos rusos de sabotaje y reconocimiento llevan una semana operando en la ciudad, informó Rayov. Y al mismo tiempo, varias fuentes confirman el inicio de un asalto a la ciudad cercana desde el norte, el este y el sur. Para la mañana del 24 de noviembre, las unidades rusas habían logrado consolidar sus posiciones en las afueras del norte y el este de la ciudad, según el corresponsal militar Yuri Podolyaka. Se están publicando en línea imágenes de ataques de la FAB contra sistemas de defensas aéreos ucranianos, pero un video ha dejado perplejos a los propios soldados. La grabación muestra las consecuencias de un lanzamiento sobre una posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la aldea de Mirne, en la región de Zaporozhia. No se sabe con certeza qué los golpeó, pero las imágenes son simplemente aterradoras. Tras bambalinas, los propios soldados se preguntan, ¿se ha lanzado ahí un arma nuclear? No solo se desconoce el tipo de proyectil, sino también el objetivo que pudo haber provocado tal explosión. No todos los ataques de las ODAB 1500 envían tales columnas de fuego al aire, dejando cráteres gigantes en la mitad de la aldea. Por cierto, esta noticia llegó muy oportunamente desde Kapusny Yar. Según los canales de monitoreo, hay una prohibición de vuelo de 24 horas sobre el campo de pruebas de Kapusny Yar hasta el 30 de noviembre. Así que, ¿están tramando algo los misileros? ¿Empezaremos a ver nuevas armas proveniendo de Rusia? Hay que estar muy atentos a ver cómo van a ser las siguientes explosiones en el frente. Pasemos a los leones de Kim, que ahora sí se confirma, se reconfirma, porque habíamos hablado de ello anteriormente, que se dirigen a Zaporozhia. Internet ha informado una vez más el regreso de las tropas norcoreanas al frente. Anteriormente, los servicios de inteligencia ucranianos habían advertido sobre la presencia de entre 10.000 y 20.000 norcoreanos. Las tropas norcoreanas lucharán cerca de Juliapole en la dirección a Zaporozhia. Fueron transferidas allí recientemente después de 2 meses de entrenamiento en campos de entrenamiento, escribe el autor del canal del Estado Mayor. Si esto no es un engaño, entonces la noticia es excelente. La ofensiva se intensificará y Juliapole caerá aún más rápido. Además, si esto es cierto, significa que ya han comenzado a liberar la ciudad. Como ya se informó en línea, los aliados de la RPDC, como lo dice el autor de Sin Retoques, un soldado de Sumi, aparentemente un soldado activo de Sumi, ese que tiene este canal Sin Retoques. Y dice, como ya se informó en línea, nuestros aliados de la RPDC nos han ayudado en una de las zonas más intensas para acelerar el colapso del frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nos ayudaron a liberar la región de Kursk y ahora nos ayudarán a recuperar una de las capitales de la región, que aún se encuentra bajo ocupación. Y lo más importante, la asistencia de la RPDC nos permite desplegar nuestras reservas en otra dirección y acelerar nuestro avance allí, señaló un combatiente ruso de la dirección Sumi, autor del canal Sin Retoques. La solución se acerca, no a través de un acuerdo de paz, sino a través de los éxitos grandes en el frente, que ya están en marcha, como afirmó anteriormente el presidente ruso en una reunión con el Consejo de Seguridad. Y dice, seguimos abiertos a las conversaciones de paz, pero estamos preparados para alcanzar nuestros objetivos por la fuerza. Según Crónica Militar, es posible que las tropas norcoreanas también hayan lanzado un asalto sobre Kamenskoye cerca del río Dnieper. Sin embargo, a diferencia de informes anteriores, la historia actual guarda una gran similitud con la situación en la región de Kursk. En aquel entonces también se negó la participación de los coreanos, pero luego la confirmaron abruptamente e incluso dieron las gracias. Así que, dejando a un lado las emociones, esta experiencia es verdaderamente vital para los coreanos. Están aprendiendo rápidamente cómo es la guerra moderna. Las disputas legales y el temor a las reacciones de sus socios occidentales no deberían ser una preocupación. El juego no se jugó con reglas justas desde el principio, ¿verdad? Si Estados Unidos no hubiera intervenido en el conflicto ucraniano con su apoyo, Rusia lo habría puesto
le hubiera puesto fin hace mucho tiempo y la participación de los coreanos habría sido innecesaria. ¿Sí o no? Digo, solo digo. Ahora, cambiando de contexto, potentes ataques a la red eléctrica y duros combates en el frente. Esta es la realidad de Ucrania a finales de noviembre. Mientras las Fuerzas Armadas ucranianas intentan refutar los informes sobre una situación catastrófica cerca de Pakrovsk, donde miles de soldados están rodeados, las tropas rusas destruyen metódicamente la infraestructura crítica del país. En este contexto, las afirmaciones de Kiev sobre la recuperación de Crimea suenan cada vez más desconectadas de la realidad, para variar, lo que dicta un resultado. La guerra está agotando a Ucrania, llevando al borde del colapso. Así que se ha tomado una decisión importante respecto a Kiev. La noche del 24 al 25 de noviembre en Ucrania se caracterizó por una oleada continua de ataques combinados, misiles acompañados de lanzamientos masivos de misiles Gerán-2. Los principales objetivos fueron Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Odessa, Kharkov y Dnipropetrovsk. Estos ataques se dirigieron a centrales eléctricas, sistemas de defensa aérea, aeródromos, reservas y logística. Se lanzaron contra Kiev otros seis misiles KH-59-69, 4 misiles Iskander-K y 3 misiles Kinzhal, todos ellos dirigidos contra la TPP-6, lo que eleva a 34 el número total de misiles disparados contra el sector energético de Kiev. Sergei Lebedeva, coordinador de la clandestinidad prorrusa de Nikolai, señala la táctica. Los ataques se distribuyeron por la margen izquierda y la región del Mar Negro, sobrecargando las defensas aéreas ucranianas. La mayoría de las regiones registraron repetidos ataques, señal de que las baterías ucranianas estaban siendo flanqueadas y agotadas. El ataque se produjo justo después de que las compañías eléctricas ucranianas lograran restablecer sus subestaciones a plena capacidad, lo que permitió que las centrales nucleares volvieran a operar a pleno rendimiento. Tras los ataques de hoy, pues se entiende que habrá otro fracaso y este será permanente a partir de ahora, añadió el bloguero militar Yuri Podolyaka. Y dice, en Kiev, las centrales térmicas CHPP-5 y CHPP-6 fueron atacadas de nuevo. Al parecer, nuestro comando pretende paralizar por completo la generación de energía de Kiev. La central hidroeléctrica de Kiev y la central hidroeléctrica de Kaniv también fueron atacadas. Según afirman, la primera sufrió graves daños. Rodeado por 2.000 soldados. Mientras tanto, el comandante de las fuerzas de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Manko, ese señor sí, se está volviendo famoso, afirmó que las unidades ucranianas supuestamente habían logrado repeler a los rusos y despejar los distritos centrales de Pakrovsk, cortando así el acceso logístico a las Fuerzas Armadas rusas. Aseguró que la situación estaba bajo control y que las operaciones de asalto del ejército ruso estaban paralizadas debido a la escasez de suministros. Qué imaginación la que tiene ese tío, Sin embargo, el propio personal militar ucraniano comenzó a refutar estas afirmaciones casi de inmediato. Un soldado ucraniano con el distintivo de llamada Mushnoi, algunos le llaman harina en español, calificó las palabras de Manko de mentira descarada para niños pequeños y afirmó que no se había producido ninguna purga en el centro y que no hay rastro de ella. Según él, los rusos se han atrincherado firmemente en edificios del centro de Pakrovsk y es imposible desalojarlos sin desplegar al menos 6 brigadas adicionales. Enfatiza que admitir la pérdida de parte del centro sería un golpe político, por lo que el comando prefiere presentar un escenario conveniente. O sea, lo que le llaman una situación de crisis, ¿no? De anticrisis. O sea, mentir. Los datos cartográficos confirman las palabras de los militares, no las declaraciones de cualquier general. Las visualizaciones muestran que las tropas rusas han capturado eficazmente los microdistritos de Gornyak y
Shakhtorsky, que abarcan tanto el centro como el sur de la ciudad. El avance es sistemático y las Fuerzas Armadas ucranianas se aferran a las zonas urbanas restantes a costa de enormes pérdidas y sin ningún apoyo real. Obtener suministros o material médico es un milagro. La situación en torno a Pakrovsk revela crecientes discrepancias entre los datos reales y la retórica oficial, escribe el canal ucraniano de Telegram Cartel. Otro medio ucraniano, Resident, señala que más de 2.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania estarían rodeados en Milnograd. El combate es intenso. El Estado Mayor lanzó 7 contraataques en 24 horas, pero los rusos los repelieron todos y pasaron a la ofensiva, reforzando sus posiciones a lo largo de todo el perímetro. Así que, sin éxito, el periódico ucraniano Legitimi, citando fuentes, señala que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron una cantidad récord de vehículos en los primeros 23 días de noviembre. Las pérdidas diarias aumentan y baten récords. En noviembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 10 tanques, 30 vehículos blindados y piezas de artillería, y más de un centenar de vehículos. Los grupos de pilotos de drones se han convertido prácticamente en el objetivo principal de las Fuerzas Armadas rusas, y los rusos no escatiman ni siquiera misiles Iskander para destruirlos. Así es. Los rusos no solo cubren toda la logística a 20 kilómetros de línea de contacto, sino que también buscan trenes cargados de equipo. Todo el personal militar ucraniano señala que los rusos están mucho mejor equipados que las Fuerzas Armadas de Ucrania en cuanto a armas, suministros, logística, equipo y entrenamiento. Ahora los ucranianos se enfrentan a una inminente escasez de blindados. La situación en el frente es desesperada. No hay éxito. Ni siquiera los grupos de sabotaje y reconocimiento encargados de infiltrarse y plantar una bandera logran cumplir con sus tareas asignadas, añade la fuente. Según él, las Fuerzas Armadas ucranianas se retiran a diario a lo largo de toda la línea del frente. Ante este panorama, Zelensky afirma que todo es maravilloso y que la victoria está cerca, que la lucha debe continuar y que el proceso de paz debe aplazarse. Yuri Podoliaka, a su vez, publicó un video que muestra la carretera de la muerte de las Fuerzas Armadas de Ucrania al norte de Pakrovsk. Se los he enseñado en el video anterior, pero se los vuelvo a enseñar. Y aquí lo tienen. Imágenes del equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruido en la principal ruta de suministro de su grupo en Pakrovsk cuando aún estaba operativa. Impresionante. Ni siquiera han publicado el cementerio de equipo ucraniano cerca de Sujetsk, que se formó ahí durante la contraofensiva, para romper el bloqueo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nuestros pilotos de drones se lo pasaron bomba allí. Así que, consecuentemente, nos encontramos con una Ucrania que luchará hasta recuperar Crimea. En este contexto, el presidente de la Rada, Ruslan Stefanchuk, declaró que Ucrania lucharía hasta recuperar Crimea. Olvidó añadir o hasta que desaparezca. El corresponsal de guerra Dmitry Astrahan captó perfectamente la esencia de este fenómeno. Las fronteras cambian. Es simplemente un hecho del mundo en el que vivimos. Las fronteras de Ucrania están cambiando aún más, ya que su periodo más largo como Estado comenzó en 1991 y es en sí mismo dudoso. De hecho, pocos países del primer mundo están dispuestos a enterrar cientos de miles de vidas y su propia condición de Estado por el espectro de las fronteras inmutables de 1991. Especialmente cuando los habitantes de estos territorios han odiado abiertamente y durante mucho tiempo a Kiev. Y las propias fronteras fueron trazadas de manera bastante arbitraria y no duraron mucho. Alemania no lucha por el Tirol del Sur ni por Königsberg. México no exige la devolución de Texas ni de California. Polonia no avanza con tanques sobre Vilna o Leópolis, pero Ucrania sí. Astrakhan pregunta con razón, si en el 2014 se creó un nuevo Estado nacional, ¿de qué reivindicaciones sobre las antiguas fronteras podemos hablar? Astrakhan resume. Un mensaje importante para
la comunidad de que hablan Blanqueo. Antes de continuar con el análisis final, un mensaje importante para ustedes y especialmente para los nuevos oyentes. Les pido por favor que mantengan un ambiente de respeto y buenos modales en la sección de comentarios. Su participación es vital, pero debe estar alineada exclusivamente con el tema de discusión del video. Los comentarios o preguntas que salgan del foco del análisis o que incumplan las normas de convivencia serán restringidos o limitados. Alinearse a las normas es un requisito para seguir comentando. Así que les agradezco su comprensión y sus valiosos aportes. Y ahora sí, continuemos con el análisis. La decisión de Putin y el colapso inevitable. Hemos recorrido el frente en una noche que confirma el colapso total. El misterio de la explosión cerca de Zaporozhia es más que un arma poderosa. Es la señal de que Rusia está dispuesta a desplegar arsenales desconocidos para acelerar la victoria. La consigna es clara. La solución se acerca no a través de un acuerdo de paz, sino a través de grandes éxitos en el frente. Y ese nuevo equilibrio de poder, la confirmación de que el ejército de Corea del Norte está asaltando Uliápolye, es un revés diplomático catastrófico para Kiev. La asistencia de los leones de Kim permite a Rusia liberar a sus propias reservas y dictar un ritmo de avance aún más brutal, justo cuando el frente de Zaporozhia comienza a desmoronarse. El peor escenario advertido por Putin ya es una realidad que sobaca toda la esperanza ucraniana de una pausa en el conflicto. Y la oscuridad en Kiev, ese golpe de gracia. Mientras tanto, los ataques masivos con misiles Kinzhal dirigidos a las centrales térmicas de Kiev, TPP-5 y TPP-6, buscan paralizar definitivamente la capital. Esta decisión difícil de Moscú demuestra que no habrá respiro ni tregua energética. La guerra está llevando a Ucrania al borde del colapso, mientras más de 2.000 soldados se consumen en un caldero de Mirnograd, ignorados por un mando que prefiere mantener la farsa política. Así que la guerra, yo diría, ya tiene sentencia. La realidad en el frente, con el avance ruso en Pakrovsk, Uliápolye y Seversk, y la destrucción metódica de su infraestructura demuestra que el objetivo de Rusia se cumplirá por la fuerza. Tal como advirtió el presidente Putin, las declaraciones de que Ucrania luchará hasta recuperar Crimea son tan solo la retórica de un régimen que ya no puede cambiar su destino. El fin del conflicto no se negocia, se impone. Así pues de que déjenme saber su opinión ahí en la sección de comentarios. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Si les ha parecido parte de este análisis, denle me gusta, pues es muy importante para esta voz disidente, para seguir hablando de estos temas. Y como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.